Vamos a leer la palabra. Quiero recordarles a los hermanos que los viernes estamos teniendo nuestro estudio bíblico muy interesante. Queremos que participen. Y los domingos a las 3 de la tarde, los viernes a las 7, los domingos a las 3 de la tarde vamos a tener nuestro servicio de adoración. Tenemos pendiente para los líderes de la iglesia una reunión que tenemos que hacer, pero debido a que los americanos después de nosotros tienen actividades, 2 semanas completas no hemos podido hacer la reunión, pero creo que la próxima semana ya sí tendremos la reunión y ya podremos acordar las actividades de los próximos 4 meses. Que es lo que queremos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo del 18 al 25. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Oremos al Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te ruego que en esta tarde nos ayudes a comprender tu palabra. Que tu palabra afecte profundamente nuestras vidas. Que cambie todo lo que debe ser cambiado en nuestros corazones y que nosotros podamos servirte y agradarte en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos querido titular el sermón La cruz vacía como símbolo al cristiano de hoy. Porque cuando nosotros hablamos de la cruz, estamos hablando de un conocido símbolo de la iglesia cristiana y estamos hablando de algo que ocurrió, un hecho histórico, y además estamos hablando de la señal que Dios muestra como testigo de la conversión y predicación del Evangelio. Acá la palabra del Señor dice, hablando del Evangelio, lo llama palabra de la cruz, lo llama locura a los que se pierden, llama al Evangelio poder de Dios para salvación. La palabra interesante ahí, poder, después lo vamos a explicar. Y cuando nosotros leemos este pasaje y profundizamos en él, nos damos cuenta que es un pasaje que habla acerca de algo que puede parecer ilógico. Por eso dice la Biblia que los entendidos y los sabios no comprenden, porque Dios le agradó que a aquellos que no eran tan brillantes según el mundo, Él le agradó revelarle las verdades del Evangelio. Cuando nosotros estudiamos la cruz vacía como símbolo al cristiano de hoy, nosotros tenemos que darnos cuenta que el programa de Dios para la salvación de los hombres se puede resumir en una palabra que literalmente nos diría muchas cosas. O sea, la palabra es paradoja. La paradoja es algo que nosotros tenemos que saber que Dios ha usado para dar a conocer el mensaje.
¿Qué es una paradoja? Bueno, una paradoja es una figura del pensamiento, expresiones que aparentemente envuelven una contradicción. Cuando nosotros escuchamos a Jesús hablar del Evangelio, nos damos cuenta que está hablando en lenguaje paradójico. Por ejemplo, si usted va a Mateo 16, versículo 25, dice, quien quiere salvar su vida la perderá. O sea, aparentemente no tiene sentido. ¿Cómo voy a querer salvar mi vida perdiéndola? Pero quien pierde su vida por mí, la encontrará. En Mateo 20 dice, así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y eso es una paradoja, porque normalmente, si usted está haciendo una fila, los últimos son los últimos y los primeros son los primeros. Pero en el Evangelio dice que los últimos, ellos van a ser los primeros y los primeros van a ser los últimos. Y también dice que el que quiere entrar al cielo o quiere conocer el cielo, tiene que ser como un niño. Y que el más grande del reino de los cielos es como un niño. Entonces, las expresiones que usa Jesús para hablar del Evangelio son paradójicas. Por lo cual, muchas veces usted le predica el Evangelio a las personas y las personas no lo van a entender. A no ser que el Espíritu Santo esté trabajando en la vida de las personas. Recuerden que cuando hablamos a una persona, el Evangelio se establece un triálogo. Está la persona que recibe el Evangelio, está tú que comunicas el Evangelio y está el Espíritu Santo obrando en el corazón de la persona, dándole entendimiento para que pueda recibir de Dios el perdón, el arrepentimiento y la fe, cosas que no podemos producir por nosotros mismos. La cruz, como símbolo para el cristiano, también es una paradoja. Porque cuando se usó por primera vez la cruz en el siglo IV, era un instrumento de tortura, un instrumento de muerte. O sea, era algo que se usaba para torturar y traer dolor. Y Jesús convirtió ese instrumento en un instrumento de vida. Hoy en día, cuando nosotros vemos la cruz, nosotros recordamos que el Señor fue crucificado, que el Señor fue llevado a la tumba, que resucitó, y la cruz ya nos habla de un sufrimiento que nos tocaba a nosotros, que no le tocaba a Él, sino a nosotros. Nos habla de sustitución. Y eso es una paradoja. Nadie podía entender que un rey entrara en un pollino de asno por dentro de una ciudad y que eso fuera la salvación y la proclamación de libertad de las personas. Todos creían que si iban a ser liberados del Imperio Romano y si iban a alcanzar la salvación, sería a través de un rey que entrara, como todos los reyes anteriores, entrara con un corcel bien vistoso, traer además las cabezas de todos los reyes a los cuales le cortó la cabeza en su viaje y las exhibiera públicamente. Pero Jesús no hizo eso. Jesús fue a la cruz y lo que hizo fue exhibir en la cruz a los principados y las potestades. O sea, ganó la batalla a través de la forma en que entregó su vida. Y todo eso se convierte en algo paradójico. Inclusive hoy en día, y yo he querido traer este tema, porque hoy en día nosotros interpretamos mal las palabras de Jesús que dice, si quiere alguien seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y eso lo hemos interpretado mal y que hemos dicho, bueno, la cruz es un problema que tengo que cargar, o una situación incómoda que la tengo que soportar, o la cruz es una persona que no es agradable y me la tengo que echar encima, cuando realmente Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de su ministerio. Si alguien quiere seguirlo, tiene que tomar la cruz, tiene que tomar el camino de gastarnos en su ministerio. A uno se levanta por la mañana
y dice, no, este esposo que tengo yo, o esta esposa que tengo, o esta abuela que tengo, este abuelo, este hijo, o este, ¿cómo es? Jefe del casino, no, esta es mi cruz y la tengo que cargar. O sea, nada tiene que ver. No es tu cruz. La cruz está relacionada con la obra de Jesús. Así que aquellos que estén sufriendo por alguna de estas causas, arreglen los problemas con toda libertad. Esa no es la cruz. La cruz que llevamos los cristianos, la llevamos en torno al ministerio de Jesús. Si usted no está involucrado en la predicación, en la oración, en la enseñanza, en el servicio o en alguna parte de la obra de Dios, no está llevando la cruz. Porque la cruz no es un peso que usted tiene que soportar, ya Cristo lo cargó por usted. La cruz significa involucrarse en el camino de Dios. Entonces, lo que queremos aprender en esta tarde tiene una enseñanza que yo quiero compartir. La enseñanza es que la cruz vacía es un símbolo de la obra salvadora de Cristo para la iglesia de hoy. Ese es un símbolo, la cruz vacía. Ahora, ¿qué recordamos cuando vemos la cruz vacía? ¿Qué recordamos? ¿Qué viene a nuestra mente? Bueno, según el texto, 1 Corintios capítulo 1 del 18 al 25, hay algunas cosas que tenemos que recordar cuando vemos la cruz. Lo primero es que Dios cumple sus propósitos en la historia y en cada vida personalmente. O sea, lo primero que nosotros tenemos que recordar cuando vemos la cruz es que Dios estuvo siempre al control de esa cruz y que además de cumplir su propósito para que Cristo fuera a la cruz, Él cumple además todos los propósitos de nuestras vidas de manera personal. Vamos a ir a la Biblia, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y aquí habla acerca de Isaías. Si usted busca Isaías 29, 14, es esto que va a decir ahora 1 Corintios. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Quiero llamar la atención en el versículo 18 a dos palabras. La primera, la palabra de la cruz es locura. Porque muchas veces no se entiende el propósito y la manera en que Dios ha decidido que va a cumplir su plan en la historia. Todo lo que la Biblia dice es totalmente cierto. No hay nada equivocado en la Biblia. Equivocados son los hombres que manejan la Biblia a su antojo. El plan de Dios en la historia de traer salvación y transformación a la vida de aquellos a los cuales Él ha llamado es totalmente cierto. Y lo hace, ¿de qué manera? No lo hace de una manera humana, lo hace a través de un dinamis. Dice la palabra, la segunda palabra en el versículo 18, que es muy interesante. Dice que no solamente es locura a los que se pierden, es poder de Dios. Y esa palabra poder se traduce como dinamis. Y algunos han traducido esa palabra equivocadamente como dinamita. Como si el poder de Dios fuera dinamita. Te ponen el poder de Dios en la cabeza y explota la cabeza. Y sale volando en pedazos. No. La idea es como un dinamo. El poder de Dios es como cuando tiene, no sé si Rolando tuviste una bicicleta que le poníamos un dinamo. Exacto. Y mientras más nosotros íbamos, la luz prendía más. Y si nosotros íbamos más lento, la luz se iba apagando. Ese es el mismo propósito que transmite la palabra usada acá. O sea, es el poder de Dios que se manifiesta tan fuerte en aquellos
que se entregan totalmente y se manifiesta menos fuerte en aquellos que no se entregan totalmente. Pero es poder de Dios. Hay una intervención directa de Dios en cumplir sus propósitos y los propósitos de nuestra vida. Ahora, muchas veces creemos que nuestra vida es independiente al plan de Dios y que nuestra vida es independiente a lo que Dios está haciendo. Y pensamos, bueno, Dios quiere salvar a muchas personas y después va a venir. En ese proceso, yo mejor me siento en la iglesia, me tomo un café, me tomo un agua helada y espero que Dios termine de hacer lo que Él va a hacer. Bueno, la realidad es que nuestras vidas están relacionadas con el propósito de Dios. Dios ha decidido usar nuestras vidas para extender ese evangelio que para gente es locura, pero para otros es poder transformador. Y lo lógico es que si Dios te va a usar, el enemigo de las almas esté, ¿cómo? Enojado. Y el enemigo de las almas va a tratar de que tú no tengas una relación tan estrecha con Jesús. Porque Él sabe que si tu relación con Jesús comienza a entrar en calor, el poder de Jesús se va a manifestar en tu vida grandemente. Por ejemplo, cuando vemos la iglesia del principio, dice que habían 120 personas orando y el Espíritu Santo se manifestó en ellos como lenguas de fuego. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usa la misma palabra, recibiréis poder. Bueno, quizás alguien con una mentalidad infantil pensaría que ese poder lo recibimos de Dios para usarlo como un héroe de Marvel. O sea, como si yo fuera un superhombre. Y algunos se ponen a jugar a los superhombres y supermujeres en las iglesias con cosas que no deberían. Pero la Biblia enseña que ese poder que Dios nos da, no solamente enseña que nos lo da Dios, sino además nos enseña en ese pasaje para qué lo da. Dice, para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben qué significa para ser testigos? Para tener la valentía de morir por la causa de Jesús. Porque testigo en griego, que se escribió en la Biblia, es mártir. Para entregarte y gastarte totalmente. O sea, que cuando el poder de Dios está en tu vida y Dios está cumpliendo los propósitos de tu vida y está cumpliendo sus propósitos en ti, tu vida va a ir a una entrega total. Y déjeme decirle esto, nunca la voluntad de Dios va a ser que te apartes de la obra de Jesús, que te enfríes en la obra de Jesús. Nunca la voluntad de Dios es que te ausentes de la presencia de Jesús. Nunca la voluntad de Dios es que ignores las cosas que Jesús dice. La voluntad y el poder de Dios lo que hace es acercarnos más a Jesús y convertirnos en humillados delante de Jesús. En gente que tiene necesidad de Jesús. Por eso la Biblia dice acá, y si usted lo puede leer en 1 Corintios, dice, hablando del Evangelio, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Porque quizás alguien que no conoce a Dios dice, pero ustedes están locos. ¿Cómo van a gastar las tardes del domingo en la iglesia? Ustedes están locos. ¿A qué van allí? ¿A escuchar al pastor lo que está diciendo? Que hable por el radio para que lo escuche alguien. Diría alguien. Bueno, no solamente venimos acá a escuchar lo que el pastor dice. Venimos a confraternizar con nuestros hermanos, a orar los unos por los otros, a sentir la dependencia juntos de Dios, a dar culto y servicio al Creador, a agradecerle. Y es posible que una persona llegue a una iglesia por primera vez y ve cosas alocadas. Y no lo culpo, porque hay gente que hace cosas alocadas en las iglesias. Pero nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios
y aplicarla de tal manera que en vez de hacer cosas locas, estemos llenándonos del poder de Dios para estar más involucrados en su obra a cualquier costo. Entonces viene la pregunta interesante esta tarde. Si Dios está cumpliendo su propósito en tu vida y en la mía, si Dios está haciendo la obra en nosotros, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? ¿Cuánto? Muchas veces el plan de Dios no es lo que esperamos, ni lo desarrolla Dios de la forma que esperamos. Perdonar, humillarse delante de los que no lo merecen, también es parte del plan de Dios. Sufrir por la causa de Jesús es parte del plan de Dios. Vivir pendiente a su voluntad y decidiendo primero para Él es parte del plan de Dios. ¿Cuánto estás dispuesto a que el poder de Dios se manifieste en tu vida? ¿Sabes por qué? Porque mira, lo que sí no puede pasar es que presumamos aquí de poder de Dios y vivamos como quiera, porque ese no es el evangelio. Porque he visitado más de un lugar donde la gente se para, tiene unos tembeleques, se caen a un lado, se caen al otro, y después me los encuentro en la calle en cualquier tipo de cosa posible. Además, no se puede contar para esa gente, para nada que esté relacionado con la obra de Dios, a no ser que para venir al espectáculo de caerse a un lado y al otro, para atrás y para adelante, y hacer ruedos por el piso. Eso no es poder de Dios. El poder de Dios es para ser testigo. El poder de Dios es para enseñar la Biblia. El poder de Dios es para aplicar la Biblia a nuestras vidas. Yo sé que hay gente que le gusta sentirse poderoso. Y entonces empieza a decir, no, yo tengo el poder de sanar a los enfermos. Porque a mí Dios me dio el poder de sanar a los enfermos. Bueno, si usted encuentra a alguien así, les voy a dar un consejo. Llévenlo a un hospital y vacíenlo. Porque yo lo que veo en la Biblia es que Dios sana según su voluntad y su propósito. Y elige canales humanos para esa sanidad. Pero no entrega ese don de sanidad para el manejo personal de nadie. Si eso fuera así, San Jude, ya hubiéramos resuelto ese asunto. Pero no está caminando de esa manera. Otra de las cosas que encuentro muchas veces es el tema de que la gente cree que parecer espiritual es el propósito de reunirnos en la iglesia. Parecer espiritual. Y les voy a decir algo. Si el evangelio va a afectar tu vida, tienes que ser genuino con el evangelio. Si le mientes a un hermano, le mientes a Dios. Si haces incorrecto algo, es para el Señor. Si damos la mejor cara y creemos que los pecados no nos afectan, es tu problema con Dios. Todos, según la Biblia, estamos sujetos a imperfecciones y a necesidades. Nadie es mejor que nadie en esa área. Por eso es mejor encontrar el verdadero equilibrio en la cruz. Una cruz que nos recuerda que esto que estamos haciendo involucra el poder de Dios, no el poder nuestro. Involucra a la persona de Dios, no la persona nuestra. Él es el que lo hace, no nosotros. Así que aprovechemos el tiempo estando acá y busquemos al que es verdadero y al que es verdaderamente Dios. Lo segundo que quiero aprender, o que queremos aprender en esta tarde, la segunda cosa que me recuerda a la cruz vacía, es esto. La salvación es por gracia y solo está en su mano. Dice la Biblia en el verso 20 en adelante. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Dice en el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, hermanos, la salvación
es totalmente obra de Dios. Dios decidió salvar. Él es el que ha querido salvarnos y todo está en su mano. Es importante que entendamos que cuando el Señor fue a la cruz, ese Jesús que estuvo en Getsemaní, ese Jesús que fue golpeado, era 100% hombre y 100% Dios. Él no dejó de ser Dios para ser hombre, ni dejó de ser hombre para ser Dios. Pero estando en la cruz, exhibió la naturaleza humana en su fragilidad. Y ya ustedes estudiaron conmigo que la única necesidad que tuvo fue la de tener sed y cómo lo tratamos. Pero cuando Jesús fue a la cruz, ahí llevó nuestras imperfecciones, nuestros pecados. El creador, el sustentador, es el salvador de los pecadores. A la luz de la palabra de Dios, Él no conoció pecado, pero Dios lo trató como si fuera pecado. Dios descargó en Él la ira y Él trajo vida a nosotros, paradójicamente. Muchas veces venimos acá y queremos negociar con Dios su voluntad y su propósito y nuestro camino. Pero la palabra nos enseña que la solución a nuestras necesidades, aunque la hemos procurado muchas veces y hemos implementado 1000 caminos para tenerla, solo la puede dar Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que la salvación es de Dios, la paz que sentimos es de Dios, los pecados que cometemos son contra Dios, el perdón viene de Dios y la transformación que necesitamos está en Dios. Es necesario orar a Él. Todos queremos pedirle perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, por las cosas que no hacemos bien. Necesitamos que Él obre en nuestras vidas. Necesitamos que Él cumpla su plan en nosotros, pero todo está en su mano. No es una congregación, no es un pastor, no es ¿cómo decir? No es un favor que vamos a recibir acá. Es intervención de Dios. Entonces, cuando estamos en este lugar y estamos aprendiendo de la palabra y estamos alabando y glorificando a Dios, pongamos nuestra mente y nuestro corazón al servicio de Dios. Que Él sea el que obre y transforme la vida en nosotros. Dice la palabra de Dios, Él quiso salvar a los creyentes. Dice el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para unos ciertamente tropezadero, para otros locura, pero para los que son llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, tenemos que volver a Dios. Y de eso se trata esto acá. Cuando nosotros vemos la cruz, tenemos que sentir que es un llamado a volver a Él. Porque ese era el símbolo. El símbolo se usaba para eso, para identificarnos con alguien que nos sustituyó a nosotros. La cruz no es un problema, la cruz es una solución. Y puede parecer locura a la gente, pero para los que son creyentes, la cruz les va a recordar cuán alejados estamos de Dios y cuánta necesidad tenemos que Él venga a nuestras vidas. Y es importante que lo hagamos, es importante que lo hagamos. Quiero leer rapidito algo que escribí acá que dice, la expiación fue mediante el sacrificio que Él ofreció en la cruz. El único sacrificio aceptable a los ojos de Dios. Él es el Hijo amado, es el segundo Adán, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Él nos justifica y trae salvación a nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con Él?
Porque hay una diferencia entre venir a la iglesia, enredarse en un programa, en parecer cristiano y tener una verdadera relación con Jesús. Porque cuando tienes una verdadera relación con Jesús, eso es lo más importante. Lo demás carece de sentido. Lo demás pierde importancia. Las tentaciones, Dios las controla. Los pecados, Dios los perdona. Pero muchas veces hablamos esto y lo decimos y la gente no logra captarlo porque nunca lo ha experimentado. Eso es como cuando vamos al parque de diversiones. Por ejemplo, en este parque de diversiones yo le dije a Pablito, móntate en el de la momia que está sabroso. Y a Pablito por poco le vuela la cabeza del cuerpo. Porque a mí me dijeron que estaba sabroso. Sabrá Dios qué clase de loco vino y me dijo, ¿eso está sabroso? Y yo, queriendo ayudar a Pablito para que él se sintiera bien en el parque, le dije, tú lo que tienes que subirte en eso de la momia. Cuando va a Pablito me dice, siento que la cabeza no la tengo en el cuerpo. Se me zafó. Me voy a dar golpe a ver si entra mi cabeza al cuerpo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que muchas veces hablamos de lo que no experimentamos. Y eso nos puede pasar. Podemos pasarnos la vida aquí cantando cosas espirituales y que proclaman a Cristo, pero no lo sentimos, no lo entendemos. Podemos estar la vida entera con una Biblia en la mano, leyendo versículos bíblicos y jamás lo hemos comprendido. Porque no se empieza por ahí. Tenemos que ir al comienzo, que es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Hay que ir a la cruz. Ese es el comienzo de la verdadera relación con Dios. Antes era la hipocresía de los fariseos. Antes eran los rituales sin sentido, ya perdido el sentido del templo. La verdadera relación con Dios comenzó en la cruz, con Jesús. Y puedes permanecer en una iglesia por años. Puedes permanecer la vida entera aquí oyendo que yo te hablo y te digo. Puedes ver a otros crecer y tú estar en la misma amargura. Porque estás por la rama y no por la raíz. Hay que comenzar conociendo a Jesús. Hay que comenzar entregándose a Jesús. Hay que comenzar diciendo, Jesús, tú eres el Señor, no yo. Yo quiero lucir espiritualmente exactamente como tú quieres que yo luzca. ¿Sabes cómo quiere que tú luzca Jesús? ¿Sabes cómo quiere? Desnudo. Quiere que entregues tu corazón completo. Lo inmundo y lo que es tan inmundo que no quieres recordarlo, ponlo también ahí. Y eso va a hacer que tu relación comience con Jesús. Después de eso, cantar va a ser una experiencia. Después de eso, ofrendar va a ser una gratitud. Muchas veces ofrendamos en Olive Garden como si no nos robaran. Si ustedes vieran cómo les preparan la comida a Olive Garden, no le dieran ni un kilo. Pero no ofrendamos en la iglesia porque hay que tener al pastor humilde y pobre, porque el pastor se lo roba todo. Se va para Bahamas a tomar margaritas. No es del pastor, es de Dios. Hay que empezar por Jesús. Me he pasado la vida enseñándole a la gente la Biblia y lo más triste, me he pasado la mitad de la vida enseñándole Biblia a gente que no entiende la Biblia. Y me he creído que entienden la Biblia, pero después los he visto actuar de manera que sé que no entienden la Biblia. Yo me he pasado la vida queriendo aprenderme la Biblia y he fallado de 1000 maneras cuando ha venido la prueba. Entonces, tengo que ir a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, y comenzar por el Evangelio. Y decir, aquí la Biblia está fallándome, y me está fallando mi vida espiritual, y me está fallando mi oración, y me están fallando mis sentimientos, y me están fallando mis perfecciones, y mi lengua, y mi léxico, y mi mente, porque todavía no tengo una relación con Jesús como debería. Porque cuando tenga una relación con Jesús como debería, lo demás va a fluir. Lo demás va a fluir.
¿Se acuerdan que les comenté que me pasé la mitad de mi vida esperando a la gente allá afuera para que viniera y nunca llegaron? Bueno, pero eso lo hice en todos los lugares donde fui. Ahora no espero a nadie. Ahora sé que Dios está aquí y van a venir los que Dios quiere que vengan. Y si Dios quiere que tú vengas, prepárate que te va a traer. Entonces, empecemos por Jesús. Hay cosas que tengo que cambiar en mi vida, pero no las puedo cambiar yo. Tengo que ir a Jesús y decir, cámbiame estas cosas tú. Ya no puedo, yo he probado, no puedo hacerlo. ¿Sabes que yo tengo un problema espiritual que se llama sedentarismo? No se me ve, ¿o sí? Un poquito. ¿Sabes que estoy luchando contra eso? Soy un gordo bravo. Porque no siempre fui así. Pero este país me tiene lleno de antibióticos. Yo me como un bistec y me como un antibiótico. Cada vez engordo más. Pero estoy bravo con eso. Y lucho. Y no puedo. Pero le estoy pidiendo a Jesús que me ayude. Porque quiero ser saludable para mis hijos. Y quiero ser saludable para mí. Quiero poder ir al baño de gimnasio y bañarme desnudo. Nah, mentira. Eso lo hacen los locos de allí. Les recomiendo que no vayan. Se van a encontrar unos espectáculos horribles. Y si alguno es cristiano y me está oyendo, no lo haga, no lo haga. No, váyase a su casa a bañarse. ¿Sabe qué le quiero decir? Hay que empezar por Jesús. Porque muchas veces venimos, hemos fallado, porque todos hemos fallado. Eso no es una novedad. Aquí, ¿a quién podemos criticar porque haya fallado? Todos hemos fallado. Entonces, pero el problema está en cómo voy a comenzar esta vez. No comiences por la rama, comienza por la raíz, comienza por Jesús. Y cuando interiorices a Jesús y entiendas que Jesús es parte de ti, entiendas que tú eres un siervo de Jesús y entiendas que Jesús es la roca de tu vida y que a través de Jesús tus situaciones pueden cambiar, entonces todo lo demás va a fluir. Ya no te va a importar el que canta a tu lado. Viste, cuando entré yo por primera vez a la iglesia, me tocó detrás de dos personas que cantaban horrible. Y yo le dije a mi mamá, ustedes tienen un queme en la iglesia que yo te digo, la semana que viene van a conocer a mi suegra si Dios lo permite. Y les quiero decir algo, ella es de mi iglesia, ella es de mi barrio. Esto es lo que más me conoce a mí de la vida. Y cuando yo llegué y los vi por primera vez, dije, ¿cómo estas personas pueden estar acá donde hay tanta gente loca que canta disparatadamente? ¿Por qué? Porque yo iba por la rama. Yo todavía estaba en ese punto infantil donde me quería fijar en cómo cantaba la gente, en cómo iba vestido la gente, en qué maneras trataban a la gente. Nunca tuve un tiempo de buscar a Jesús, porque estaba tan entretenido en toda cosa que no tenía valor, que lo importante lo estaba perdiendo semana tras semana. No te vayas de este lugar sin aprender a encontrarte con Jesús. No te das por la rama. Aquí nos equivocamos cantando 400 veces, pero ¿sabes por qué lo hacemos? Porque ya es parte de nuestra adoración. Ya Jesús es parte de nosotros. Le alabamos con el corazón, con nuestra vida. Aquí no te fijes en los bancos vacíos, fíjate en los bancos llenos. Jesús está haciendo algo. Fíjate no te fijes en los que no están haciendo nada, fíjate en los que sí hacen algo. Jesús está haciendo algo. Abre tu Biblia para encontrarte con Jesús. Canta tus alabanzas a Jesús. Búscalo a Él primero. Ven a la raíz y déjate andar por la rama. Cada vez que comencemos, tenemos que ir al principio. Dice la palabra de Dios. Fíjate, una carta a Corintios. Pablo le hubiera podido hablar de todo y de hecho le habló de 1000 cosas. Pero fíjense lo que dijo en el capítulo 1. La palabra de Dios es locura, pero también es poder de Dios. Les habló del evangelio primero.
encontrémonos con Jesús. Lo tercero y último, no me quiero extender demasiado. Lo tercero y último que yo quiero recordar cuando veo la cruz es que el amor y la misericordia de Dios están en equilibrio perfecto con el justicia y con el juicio. No es un loco Dios. Las cosas que pasan en tu vida tienen un sentido y propósito. Él es tan justo contigo como tan bueno. Él te va a disciplinar tan duro como el amor que te tiene. Y eso quiero recordar en la cruz. Quiero recordar que Él no negociará con el pecado. Él me ayudará a despreciarlo. Quiero recordar que Él al pecador lo recibirá arrepentido. Nadie que vaya a Dios arrepentido será rechazado. Muchas veces decimos, ¿quiénes se salvarán? Todos los que Dios ha llamado. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice, es el equilibrio perfecto en el que justicia y amor se funden. ¿Sabes por qué te quiero decir esto? Porque cuando veas la cruz, tienes que acordarte de esta realidad. Porque muchas veces en un lugar como este vas a escuchar cosas inesperadas, cosas que no tienes en tu mente. Vas a escuchar cosas que no pensabas recibir. Porque a la gente le gusta escuchar cosas amables. A la gente le gusta escuchar cosas bonitas. Pero la Biblia no siempre tiene un lenguaje amable y bonito para nosotros. Muchas veces tiene un lenguaje de reprensión. Y es importante que lo asimilemos también como asimilamos las palabras bonitas. Nadie con inquietudes espirituales se perderá. Nadie que desprecie a Dios y blasfeme de Él se salvará. Nadie que le dé la espalda a Dios se salvará. Porque el arrepentimiento, la fe, el perdón son regalos de Dios. Son bendiciones de Él y están perfectamente equilibrados en su carácter. Por lo cual necesitamos entender esta realidad. No necesitas una iglesia más cerca. Yo sé que hay mucha gente que maneja para venir a este lugar. No busques una iglesia cerca, dice una cosa que leí hace unos días. Busca una iglesia cerca de la Biblia. No cerca de tu casa. Cerca de la Biblia, cerca de Jesús. Cerca de la enseñanza verdadera. Porque muchas veces nuestra tendencia es acomodarnos y decir, aquí estoy cómodo. Hay buenos asientos, se escucha agradable lo que se habla. 3 características para tener un matrimonio eficaz y maravilloso. Levante la mano aquí que tiene un maravilloso matrimonio. Esas fórmulas no son reales. Los matrimonios siempre son difíciles, pero en Dios son posibles y son de bendición. Y es el camino correcto. Un maravilloso matrimonio es un matrimonio que al final encuentra a Jesús como el punto medio entre las dos partes. Eso es maravilloso. 12 principios para criar a tu hijo coeficiente de 16 o 160 por ahí. No, eso es mentira. Mira, todos los niños son súper inteligentes. ¿Quieres saber si es verdad o no? Pregúntale a la mamá. Lo primero que me dijo Maidita cuando Josué empezó a hacer 4 boberías, este niño es súper inteligente. Este salió a mi papá, dice. Bueno. Y es verdad que mi suegro es inteligente. Y más que viene ahora, no puedo estar diciendo nada. Y probablemente estén viendo la predicación. O sea que, suegro, yo sé que eres inteligente. O sea, no hay duda y ustedes lo van a conocer. Y es un hombre cristiano también. Pero es que las madres todo lo ven maravilloso en los hijos. Los hijos son pecaminosos. Necesitan conversión. No necesitan golpe. Necesitan evangelio.
evangelio y golpes después. Pero no golpe solo. Golpe solo no lleva a ninguna parte. Gracias, hermano. Golpe solo no lleva a ninguna parte. Necesitan el evangelio. Hace tiempo entendí que si no le hablo del evangelio a mis hijos, nunca ellos van a cambiar su actitud. Pueden creer que ese Josué que anda por ahí, lo primero que hizo en una de las iglesias que tuve fue fajarse con el vecino al frente y darle una pedrada en la cabeza y partirle la cabeza. Te lo voy ahora y usted dice, este chico no mata ni una mosca. Le partió la cabeza al vecino al frente, se fajaron los dos niños y le dio una pedrada por la cabeza. ¿Por qué? Porque no había evangelio en su corazón. No hay niños ni buenos ni malos. Hay niños pecaminosos que necesitan aprender el evangelio, como todas las personas. Entonces no busque una iglesia de fórmulas. La fórmula de matrimonio maravilloso, la fórmula de no fatigarte. Bueno, ayer fui a casi al fin del mundo aquí, por allá atrás. Leí Las Vegas, ¿verdad? Y por poco me da un infarto porque caminé ahí horriblemente. Por poco tengo que llamar a Rolando para que fuera a buscar en un carro porque aquello era horrible. No, lo más lindo, hice lo último, hice de las cosas mías. Es una técnica que tengo. Porque le dije a mi hija, vamos a bajar al restaurante. Y bajamos como 3 calles. Y cuando llegué al fondo le dije, no tengo la cartera aquí. La dejé en el carro. Pues siempre hago eso. Siempre dejo la cartera en el carro. Ya cuando subimos de nuevo a buscar la cartera, dicen, no, ya no voy a bajar más. Y entonces ahorré dinero ahí. Te lo digo a los hombres para que sepan cómo se ahorra. No, es una historia tremenda. Hermano, la cruz tiene que recordarnos cosas importantes. Ciertamente, el mensaje de Dios es un mensaje que puede parecer paradójico. Puede parecer un mensaje que se contradice. Incluso puede parecer locura algunas cosas que Dios quiere para nosotros. Pero tenemos que entregarnos a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él fue a la cruz. Y eso no es agradable. Y en la cruz tuvo la victoria. Y millones de vidas transformadas quieren decir que la tuya y la mía también pueden ser transformadas. Tú no eres peor que nadie, ni mejor que nadie. Tú tienes que tener a Jesús igual que todos para ser transformado. Necesitamos que la cruz nos recuerde al menos 3 cosas. Primero, que Dios cumple su propósito. No solamente en su plan, sino también en nuestras vidas. Necesitamos entender que cuando miramos la cruz, no solamente Dios cumple sus propósitos, sino que además nos salva por gracia y toda nuestra salvación está en su mano. No tengo que ser el chico de éxito para ser salvado, tengo que humillarme para recibir el perdón. Y por último, tengo que entender que el Dios que trata conmigo es un Dios que en su carácter está equilibrado. No es un Dios que me castiga porque yo me porté mal. Es un Dios que me está formando a la imagen de Jesús. No me castiga Dios porque yo soy la peor persona o porque de pronto estaba él mirando la televisión, yo hablé y dijo, voy a castigar a Javier. No. Él está formando la imagen de Jesús en nosotros. Quiero concluir leyéndole las palabras del versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sabes qué significa eso? Que Él tiene la fortaleza y la sabiduría que nosotros necesitamos. Encuéntrate con Jesús. Que no pase un día más. Que cuando llegues a tu casa, pon todas las cosas a un lado y habla con tu Dios. Y pregúntale cómo yo estoy contigo. Y Él va a orar en tu vida. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.